Ahora hablemos de las válvulas, y las válvulas pues son elementos que permiten la admisión y escape, en el caso de la admisión de la mezcla del aire y la gasolina, y en el caso del escape de gases quemados. Ya habíamos visto la imagen de cómo se vería la culata por la parte inferior. Vemos que las pequeñas válvulas siempre van a ser referidas al escape, y en el caso de las válvulas más grandes en tamaño van a ser de la admisión. Y esto debido a que cuando nosotros necesitamos meter aire a la cámara, este aire tiene que entrar en gran proporción. En el caso del escape, los gases que entran salen a presión, pero como los gases van a ser succionados, necesitamos que el espacio sea mayor. Y en este caso sería el área. Entonces la admisión va a tener válvulas grandes y el escape va a tener válvulas pequeñas. Y aquí se los dejo claro, las válvulas de admisión son más grandes que las válvulas de escape. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y aquí podemos ver algún tipo de válvula. Tomada de Mercado Libre, vemos que las válvulas son de un tipo metálico y un área aplanada que nos va a permitir sellar cierta estructura para que ocurra la explosión. Y aquí pues vemos las partes que puede tener una válvula. Va a tener lo que vimos arriba, que son las gargantas, un resorte que lo va a rodear, un vástago, una goma, el asiento y la cabeza. En el caso de la goma, es la que nos va a permitir también sellar de forma hermética cuando la válvula sube y baja. Regresando a esta imagen, vamos a ver que la válvula va a subir y bajar. La de admisión va a abrir para admitir aire y al mismo tiempo se va a inyectar gasolina, luego cierra, tiene que quedar hermético, ocurre la explosión, luego va a abrir la de escape y a presión va a salir el aire. Entonces las válvulas tienen movimiento de arriba hacia abajo, o en el caso de las válvulas de cámara hemisférica, de forma inclinada. Lo cierto aquí es que van a abrir y cerrar constantemente. La goma que vemos acá es para que ayude a la parte de la hermeticidad. El asiento que está acá ayuda en eso, para que pueda encajar dentro de la estructura, pero la goma ayuda a que sea un poco más hermética. En el caso de la cabeza es la que va a recibir las explosiones cuando ocurra dentro de la cámara de explosión. Entonces es hecho de un material que puede soportar estos impactos. Si le hacemos un zoom a lo que es la garganta, vamos a ver que la garganta tiene una estructura en particular. La idea de la garganta es que pueda ser sostenida por algo que se le denomina cuñas. Esas cuñas van a sujetar la válvula para que se mantengan en posición. Eso es lo que hace la cuña nada más. El tema de bajar y subir va a ser algo de trabajo entre el taquete, que va a estar en la parte de arriba, que luego hablaremos de eso, y el resorte, que va a tratar de empujarla a que vuelva a su posición original. Entonces la válvula tiene una gran cantidad de trabajo. Cuando veamos este tipo de imágenes, obviamente hay que recalcar que todas las válvulas deben ser las que indica el fabricante. No pueden ser válvulas genéricas, tienen que ser válvulas diseñadas para ese tipo de motor, porque las válvulas suben y bajan constantemente. Si el pistón sube y baja también constantemente, imagínense las válvulas. No lo hace de la misma manera o en las mismas revoluciones, pero por una parte la válvula de admisión está abierta y la válvula de escape está cerrada. Entonces mientras una está abierta y otra cerrada, existe un movimiento alternativo. Entre una se abre y otra se cierra. Sin embargo, es una gran cantidad de movimiento entre abrir y cerrar. El desgaste aquí es mayor. Y aquí también se puede evidenciar un desgaste para la parte inferior de la válvula que recibe el impacto de la explosión, los resortes que van a estar subiendo y bajando, y las gomas que van a tratar de permitir esa hermeticidad. Sin embargo, el elemento que es la válvula debe ser un elemento diseñado para ese tipo de motor, para las explosiones que van a ocurrir allí. Entonces compra válvulas originales de la marca del motor, nada de genérico. Y ahora, para explicar esta imagen, es que cuando la válvula baja, el pistón debe estar abajo, ya sea porque baje la de escape o baje la de admisión. Cuando ellas están abajo, el pistón tiene que estar abajo. Es un movimiento armónico. El pistón está abajo, una de las válvulas va a bajar. Y eso lo podemos ver en esta imagen que ya habíamos visto en otro video, donde tenemos que la válvula de admisión abre y el pistón está abajo. Cuando la compresión ocurre, las dos válvulas están cerradas. Cuando la explosión ocurre, las válvulas siguen estando cerradas, y cuando el pistón baja, luego de la explosión, es cuando la válvula de escape se abre y escapan los gases. Y aquí vemos de forma armónica cómo el pistón junto con las válvulas funcionan para que no puedan chocar. También podemos visualizar el impacto que van a tener las cabezas de las válvulas para la compresión, la explosión y gases quemados. Pero lo que hay que tener en cuenta acá y llevarnos es que es un movimiento armónico.
Si no existe ese movimiento armónico entre la válvula y el pistón, va a ocurrir lo que llamamos válvulas dobladas, donde vamos a ver que las válvulas se doblan y pueden dañar hasta la cabeza del pistón. Y ahí radica el tema de los tipos de cámaras, donde tenemos cámaras que son, por ejemplo en este caso, tipo cuña, donde la válvula entra inclinada, pero con un espacio, y si se fijan más van a ver aquí que la cabeza del pistón tiene un pequeño espacio, donde la punta de la válvula puede bajar completo. ¿Eso qué significa? Que si en algún momento se pierde de forma armónica ese movimiento entre el pistón y la válvula y llegan a coincidir donde una válvula baja y el pistón está arriba, en ese caso ese tipo de cámara es muy útil. También con ese tipo de pistón donde tiene ese espacio. Y eso va a servir para que la válvula no se doble y no ocurra un desastre dentro del motor. Y aquí vemos una cámara del tipo hemisférico donde las válvulas bajan de forma inclinada, pero no existe ese espacio donde si por error la armonía entre la válvula y el pistón dejan de existir y chocan, aquí es donde la válvula se va a doblar y el pistón obviamente se va a dañar. Eso lo podemos ver aquí en estas imágenes donde vemos válvulas dobladas. Y también vemos un caso extremo donde una válvula pues se insertó dentro de la cabeza del pistón. Y aquí recordamos que los movimientos dentro del motor son a altas revoluciones por minuto. O sea que esto se está moviendo constantemente en el motor y a una gran velocidad y con una gran fuerza. Si la armonía no existe, ocurre este tipo de desastres. Si la válvula que se dañó fue la de admisión, siempre va a estar entrando aire, pero también por ahí pueden salir los gases quemados. Si lo que antes era entrada de aire, ahora se convierte también en salida y puede ser que veamos humo dentro del motor en ciertas ocasiones. Ahora, si la válvula que se rompe o se dobla es la válvula de escape, cuando nosotros introducimos el combustible, eso también va a salir por presión al escape porque el escape está abierto. En el momento en el que nosotros estamos introduciendo las mezclas, la estamos tratando de mezclar, cuando él va a comprimir, entonces la compresión nunca va a existir porque la válvula de escape está abierta y toda la mezcla se va. Lo que significa que vas a estar botando la mezcla por el conducto de escape y eso sería algo muy ligero. Pueden ocurrir muchas cosas más. Entonces que se doble una válvula obviamente es grave. Lo que hay que hacer es detener el auto, verificar si en verdad se doblaron. El sonido pues te lo va a decir de forma muy puntual y nada, hay que destapar la culata, revisar qué pasó y también revisar si pues no se dañaron las paredes del cilindro. Aquí pues vemos el caso extremo donde tenemos de la válvula se insertó, pero si esta válvula en el movimiento se sale, va a golpear las paredes del cilindro, va a golpear la cámara, va a ser un desastre. Entonces eso lo que significa para ti es una gran cantidad de dinero que tienes que pagar por la reparación del motor. Como siempre se dice, del bolsillo del cliente, de la capacidad de pago, porque estos errores ocurren cuando no existe un mantenimiento, cuando no se compran las piezas originales y cuando la armonía deja de estar por muchos otros elementos más. Entonces el carro hay que tenerle una gran cantidad de cuidado para que este tipo de cosas no pasen.